vamos a estudiar la clase 14 de Levítico. Esta es la última clase de Levítico. La clase anterior vimos hasta Levítico 26:33. Hoy estudiaremos desde el versículo 34. Dice que la tierra estará asolada. La tierra será de vuestros enemigos, dice. El versículo 36 dice: habrá cobardía en los corazones. Se asustan aunque escuchen un pequeño sonido. Huirán aunque no haya perseguidor. Versículo 39. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. ¿Por qué vamos a decaer nosotros por la iniquidad de nuestros padres si somos inocentes? El significado de esto es lo siguiente. Un hombre tiene a su padre que siempre fue bebedor de vino. El hijo nunca le gustó que su padre tomara vino. Creció viendo siempre a su padre tomar vino. Creció viendo a su madre sufrir a causa de su padre. Determina en su corazón: yo cuando crezca jamás voy a tomar vino. Pero extrañamente es muy probable que ese hijo llegue a ser bebedor de vino. ¿Por qué? Jericó se encontraba en la misma situación. Acán robó la posesión de Dios. Todos los productos de Jericó eran de Dios, pero Acán hurtó algunos artículos. Había un manto babilónico. Era una ropa muy lujosa en aquella época. Equivalía a un tapado de marca muy costosa. Además, Acán se robó 2 kilos de plata, cavó la tierra y escondió la plata. También se robó oro 700 a 800 gramos. A causa de este pecado de Acán, los israelitas fueron derrotados en la batalla contra la ciudad de Ai. En ese momento murieron 36 personas. ¿Cuál era el motivo? Se descubrió el pecado de Acán. ¿Acaso Dios castigó únicamente a Acán? Murió toda la familia de Acán. Se incluye la esposa de Acán, los hijos, las hijas, también sus animales. ¿Por qué Dios mató incluso a los animales? ¿Por qué mató incluso a sus hijos? Porque sus hijos son influenciados por el pecado. Si los padres son muy quejumbrosos, también sus hijos serán quejumbrosos. Cuando comen en familia, conversan sobre la iglesia. Dicen:
el pastor no está bien, el anciano no está bien, el diácono está equivocado. Los niños están escuchando tales conversaciones de los adultos. ¿Ustedes desean que sus hijos sean bendecidos? ¿Podrán los niños que crecieron escuchando tales palabras negativas crecer con una fe sana? Dice que serán castigados por los pecados de sus padres. No significa que los hijos no tengan nada que ver con los pecados de sus padres. Son influenciados por los pecados de los padres. Pero, ¿qué hace Dios en caso de que nos arrepentimos del pecado y nos afirmamos en la rectitud? Lo dice desde el versículo 40. Está relacionado con los versículos 1 y 2. Dice que si no cometemos idolatría y guardamos bien el día de reposo, seremos bendecidos. Debemos arrepentirnos de los pecados de nuestros padres y de nosotros mismos y acercarnos humildemente a Dios. Nosotros hemos recibido los castigos de Dios. Luego debemos obedecer la palabra de Dios. Entonces Dios se acordará nuevamente del pacto. El Señor cuidará sus tierras. Pero, ¿qué ocurrirá si siguen oponiéndose al mandato de Dios? Versículo 43. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Dios advierte que castigará la tierra y a su pueblo. ¿Qué piensan sobre guardar los mandamientos de Dios? Hoy es la última clase del Levítico. El título original del libro de Levítico es Palabra para los levitas. Significa palabras para los levitas. Los levitas eran los sacerdotes y también los servidores especiales del templo de Dios. Podemos afirmar que hoy en día todos nosotros somos levitas, tanto los siervos de Dios como los miembros comunes de la congregación. Somos hijos de Dios y sacerdotes. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Podemos afirmar que somos pueblo santo de Dios? Estamos viviendo muy mundanalmente. Lo dice Santiago 1:27. ¿Qué es la piedad? Es una vida que no es influenciada por el mundo. Todos los que se arrepienten y se vuelven serán restaurados. Más allá de cómo haya sido nuestra vida en el pasado, si nos arrepentimos y nos volvemos rectos, Dios nos restaurará. Esta es la ley de Dios. Versículo 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Ruego que obedezcan fielmente la palabra de Dios.
Ahora vamos a estudiar el último capítulo, el 27. Hay casos en que hacemos ciertos votos delante de Dios, ciertas promesas que hacemos ante Dios. En los versículos 1 al 8 habla de las promesas y votos que hacen las personas delante de Dios para entregarse. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata según el ciclo del santuario, y si fuere mujer entre 20 a 60 años, la estimarás en 30 siclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 siclos, y a la mujer en 10 siclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 siclos de plata, y a la mujer en 3 siclos de plata. Nosotros nos determinamos entregarnos a Dios. No por eso todos llegan a trabajar en la obra de Dios. Entonces se genera una ordenanza para que puedan sustituir el servicio por la ofrenda material. Es una ordenanza que permite ofrendar bienes materiales que serán usados para la obra de Dios. En caso de entregar mi cuerpo a Dios, pero soy muy pobre, entonces el sacerdote, viendo la situación de la persona, le establece el precio. En la edad en que más se puede trabajar, Dios le asigna un precio mayor. Dios demanda más al que le ha dado más. Dios nos ha dado mucha riqueza material, entonces es justo que le ofrendemos más a Dios. Dios nos ha dado muchas habilidades, entonces es justo que le ofrezcamos a Dios esos talentos. El Señor demanda más a los que más ha dado. Les demanda menos a los que les ha dado poco. En los versículos 9 al 13, algunos le prometieron a Dios ofrendar animales. No hay que cambiar la promesa. No hay que cambiar lo bueno trayendo lo malo. Por ejemplo, hay varias vacas en la casa. Hay una vaca que es la mejor. La persona fue muy bendecida y decidió ofrendarle a Dios esa vaca de la mejor calidad. Pero pasando un poco de tiempo, su corazón cambió. Piensa para sí. Lo que importa es darle una vaca a Dios. No es necesario que sea la mejor. Esta vaca o aquella son todas iguales. Todas van a morir para ofrecerse a Dios. Piensa, se le puede dar cualquiera. No hay que cambiar de opinión de esta manera. Al principio, cuando fuimos tocados por la gracia de Dios, habíamos tomado una decisión. Nuestra fe consiste en cumplir fielmente hasta el fin esa decisión. Sea de buena calidad o no, si lo hemos decidido en el corazón para ofrendar, hagámoslo. Si justo surge algún problema, entonces en vez de ese animal, se puede ofrecer a Dios de otro modo. Hay que calcular el precio del animal
y agregarle una quinta parte. Hay que agregarle una quinta parte más y darle la ofrenda a Dios. Aprendamos los versículos 14 y 15. Cierta persona decidió ofrendar su casa a Dios. Decidió entregar su inmueble a Dios. Cierta persona piensa, voy a entregar mi casa a Dios. Voy a entregar mi terreno. Ustedes conocen el tema de Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira recibieron la gracia. Ellos decidieron entregar su terreno. ¿Quiénes eran Ananías y Zafira? Vendieron su propiedad. Decidieron entregarle a Dios. Cuando vendieron el terreno era mucho dinero. Pensaron que entregarle todo el dinero a Dios sería una lástima. Por eso ofrecieron solo una parte y murieron. Debemos esforzarnos para que nuestro corazón no cambie. Ocurrió algún imprevisto. Entonces hay que ofrecerle a Dios el valor de la casa y agregarle una quinta parte más de su valor. Están las palabras de los versículos 16 al 25. Cierta persona tiene un campo y decidió en su corazón entregarlo a Dios. ¿Cómo se le puede entregar a Dios el campo? Se puede entregar el campo entero a Dios. Hoy en día también hay gente que le entrega su campo a Dios. Se puede afirmar que se trata de una fe muy grande. Nosotros ofrendamos el diezmo para Dios. Cuando nosotros ofrendamos el diezmo a Dios, Dios lo toma como si le ofreciésemos la totalidad. Alguien quiere entregarle su terreno a Dios y es un terreno que recibió de sus ancestros de generación en generación. El pasaje bíblico se refiere al terreno que se hereda de generación en generación. El versículo 16 dice: un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Se establece el valor. Significa que el valor establecido sea fijo, que no lo modifique. Se agrega un homer de cebada que equivale a 50 siclos de plata. Dios mandó calcular el valor también según el jubileo. Si falta poco tiempo para el jubileo, el precio se reduce. Los versículos 26 y 27 indican que los primogénitos de los animales serán de Dios. Las primeras crías deben ser dedicadas para Dios. Lo dice en Éxodo 13:2. Éxodo 13:2. La primera cría es de Dios. En caso de las crías de animales impuros, deben ser calculados en precio monetario y agregar una quinta parte para ofrecerlo a Dios. Los versículos 28 y 29 hablan de lo consagrado completamente a Dios. Lo consagrado enteramente a Dios debe morir. Sean personas, animales o campos, hay algunos que son consagrados completamente para Dios. No pueden ser rescatados. Si son animales, deben morir. Si son personas las que se consagran a Dios,
llegan a ser propiedad de Dios. Los versículos 30 al 34 hablan sobre los diezmos. Hay que ofrecer la 10ª parte de los frutos y cosechas. Son cosa santa. ¿Se puede ofrecer el diezmo con otra cosa? En caso de entregar el diezmo con otra cosa, se debe añadir una 5ª parte más. El diezmo es una ordenanza de Dios. Malaquías también habla del diezmo. Dios promete bendecir si diezmamos fielmente. Malaquías 3:10 dice que derramará bendición sobreabundantemente. Abriré las ventanas del cielo. Hemos aprendido la palabra de Dios a través del libro de Levítico. Debemos amar sinceramente la palabra de Dios y vivir según esa palabra. Agradezcamos a Dios. Ruego que la gracia de Dios sea sobre todos ustedes. Muchas gracias.